Hola, hola, mis corazones enamorados y mis almas atormentadas, bienvenidos un día más a este, vuestro canal Refugio. ¿Cómo estáis hoy? Espero que con la energía a tope porque hoy, prepárense, porque vamos a hacer un viaje a través de las confesiones de amor más dulces, más inesperadas y sobre todo, más sanadoras. Vamos a hablar de esos momentos que te hacen olvidar, aunque sea por un instante, esa novela turca que estás viviendo con tu ex, ese drama familiar que parece no tener fin, o ese jefe que te amarga la existencia. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Demet Kansus y sus confesiones de amor. Sí, habéis oído bien. Prepárense para un chute de positividad, de romanticismo y, por qué no decirlo, de un poco de esperanza en el amor. Porque, seamos sinceros, ¿quién no necesita un empujoncito de fe en el amor de vez en cuando? Antes de que me lance de lleno a contaros todo lo que tengo preparado, quiero recordaros que este canal se alimenta de vuestro cariño y apoyo. Así que si este tema os interesa, si os gusta el contenido que os traigo cada semana, no olvidéis darle al botón de suscribirse. Es gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido para vosotros. Además, activar la campanita os asegura que no os perdáis ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos al lío. A ver. ¿Por qué Demet Kansus? Bueno, para empezar, porque es una mente brillante cuando se trata de desentrañar los misterios del corazón. Sus libros, sus artículos, sus conferencias, todo lo que toca lo convierte en una guía para navegar por las aguas, a veces turbulentas, del amor. Pero lo que realmente me fascina de ella es su capacidad para encontrar la belleza en las confesiones más sencillas, en esos pequeños gestos que a veces pasamos por alto, pero que en realidad son la clave para una relación sana y duradera. Y es que cuántas veces nos hemos quedado atrapados en los grandes gestos románticos, en las cenas a la luz de las velas, en los regalos carísimos. No estoy diciendo que esas cosas estén mal, ojo, pero a veces nos olvidamos de que el amor verdadero se construye en el día a día, en las pequeñas cosas, en las confesiones sinceras. Demet Kansus nos recuerda que el amor no se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de construir una relación imperfecta pero auténtica, basada en la comunicación, el respeto y la admiración mutua. Y las confesiones de amor son una herramienta fundamental para lograrlo. Pero, ¿qué entendemos exactamente por confesiones de amor? No me refiero solo a decir te amo a los cuatro vientos, aunque eso también es importante, claro. Me refiero a expresar nuestros sentimientos de una manera honesta y vulnerable, a compartir nuestros miedos y esperanzas, a abrir nuestro corazón sin temor a ser juzgados. Por ejemplo, una confesión de amor puede ser tan simple como decirle a tu pareja lo mucho que valoras su apoyo incondicional, o lo agradecido que estás por su paciencia en los momentos difíciles. Puede ser expresar tu admiración por su talento, su inteligencia o su sentido del humor. Puede ser reconocer tus propios errores y pedir perdón sinceramente. Demet Kansus nos enseña que las confesiones de amor no tienen que ser grandilocuentes ni elaboradas. Lo importante es que sean sinceras y que salgan del corazón. Y sobre todo que sean constantes. No basta con declarar nuestro amor una vez al año, en San Valentín. El amor se nutre de las pequeñas confesiones diarias, de esos gestos que demuestran que estamos presentes, que estamos escuchando y que nos importa lo que le pasa a la otra persona. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar las enseñanzas de Demet Kansus a nuestras propias vidas? Aquí os dejo algunos consejos prácticos que me han servido a mí y que espero que os sean útiles a vosotros. Primero, practica la escucha activa. Presta atención a lo que te dice tu pareja, tanto con palabras como con gestos. Intenta comprender sus sentimientos y necesidades, y responde de una manera empática y compasiva. No interrumpas, no juzgues, simplemente escucha. Imagínate la situación: estás en casa, tu pareja llega después de un día agotador en el trabajo. En lugar de lanzarte a contarle tus propios problemas, pregúntale cómo le ha ido. Escúchale atentamente mientras te cuenta sus frustraciones, sus logros, sus pequeñas victorias y derrotas del día. Ofrécele un abrazo o una palabra de aliento, un simple entiendo cómo te sientes. Ese pequeño gesto de escucha activa vale más que 1000 palabras. Segundo, exprésate con honestidad y vulnerabilidad. No tengas miedo de mostrar tus sentimientos, incluso si son difíciles o incómodos. Comparte tus miedos, tus inseguridades, tus sueños. La vulnerabilidad es la base de la intimidad y la conexión emocional. A veces nos cuesta mucho mostrar nuestra vulnerabilidad, porque tememos ser juzgados o rechazados.
Pero en realidad, es precisamente al mostrarnos tal y como somos, con nuestras imperfecciones y debilidades, que conectamos de verdad con los demás. Compartir tus miedos, tus inseguridades, tus sueños más profundos crea un vínculo de confianza y complicidad que fortalece la relación. Tercero, sé creativo a la hora de expresar tu amor. No te limites a las palabras. Escribe una carta, prepara una cena sorpresa, regala un abrazo, deja una nota cariñosa en su bolso. Los pequeños detalles marcan la diferencia. El amor se expresa de muchas maneras, y no siempre es necesario recurrir a grandes gestos románticos. A veces los pequeños detalles son los que más cuentan. Una nota cariñosa en el bolso, un abrazo inesperado, una cena sorpresa, son gestos sencillos pero que demuestran que estás pensando en la otra persona y que te importa su felicidad. Cuarto, celebra los éxitos de tu pareja. Apoya sus sueños, anímale a perseguir sus metas, y celebra cada pequeño logro como si fuera tuyo propio. El amor verdadero es un equipo. El amor no se trata solo de recibir, sino también de dar. Apoyar a tu pareja en sus sueños, animarla a perseguir sus metas, celebrar sus logros, es una forma de demostrarle que crees en ella y que estás ahí para ella, en las buenas y en las malas. El amor verdadero es un equipo que trabaja junto para alcanzar sus objetivos. Quinto, perdona y pide perdón. Todos cometemos errores, es inevitable. Lo importante es reconocerlos, pedir perdón sinceramente y aprender de ellos. El perdón es fundamental para mantener una relación sana y duradera. Las discusiones y los desacuerdos son inevitables en cualquier relación. Lo importante es saber gestionarlos de una manera constructiva. Reconocer tus errores, pedir perdón sinceramente y estar dispuesto a perdonar los errores de tu pareja es fundamental para mantener una relación sana y duradera. El perdón libera el resentimiento y permite seguir adelante. Sexto, no te olvides de ti mismo. Para poder amar a los demás, primero tienes que amarte a ti mismo. Dedica tiempo a cuidar de tu bienestar físico y emocional, a hacer las cosas que te gustan, a conectar con tus pasiones. Una persona feliz y realizada es una mejor pareja. A veces en una relación, nos olvidamos de nosotros mismos y ponemos las necesidades de nuestra pareja por encima de las nuestras. Pero es importante recordar que para poder amar a los demás, primero tenemos que amarnos a nosotros mismos. Dedica tiempo a cuidar de tu bienestar físico y emocional, a hacer las cosas que te gustan, a conectar con tus pasiones. Una persona feliz y realizada es una mejor pareja. No puedes dar lo que no tienes. Y por último, y quizás lo más importante, ten paciencia. El amor no es un cuento de hadas, es un trabajo constante. Habrá momentos buenos y momentos malos, días de sol y días de lluvia. Lo importante es mantener la comunicación abierta, el respeto mutuo y la voluntad de seguir construyendo juntos. El amor no es un camino de rosas, es un camino lleno de altibajos. Habrá momentos buenos y momentos malos, días de sol y días de lluvia. Lo importante es mantener la comunicación abierta, el respeto mutuo y la voluntad de seguir construyendo juntos, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. El amor es un trabajo constante que requiere paciencia, compromiso y dedicación. Porque al final el amor es eso, una construcción constante, un camino que se recorre juntos, un jardín que se riega cada día con pequeñas confesiones y gestos de cariño. Y Demet Kansas nos recuerda que todos tenemos la capacidad de crear ese amor que nos hace olvidar los dramas y nos llena el corazón de alegría y esperanza. Demet Kansas, con su enfoque perspicaz y práctico, nos brinda herramientas valiosas para cultivar relaciones significativas. No solo se trata de la teoría, sino de la aplicación diaria de estos principios en nuestra vida amorosa. Así que, mis amores, os animo a poner en práctica estos consejos, a abrir vuestro corazón y a expresar vuestro amor de una manera sincera y auténtica. Os aseguro que los resultados os sorprenderán. Imaginen una relación donde ambos se sienten seguros para compartir sus vulnerabilidades, donde cada pequeño gesto es una muestra de cariño y respeto, donde los errores se perdonan y se aprende de ellos. Ese es el tipo de relación que podemos construir aplicando las enseñanzas de Demet Kansas. En resumen, hoy hemos explorado el poder de las confesiones de amor a través de la lente de Demet Kansas, entendiendo que no se trata solo de grandes declaraciones, sino de la honestidad, la vulnerabilidad y la constancia en la expresión de nuestros sentimientos. Hemos visto cómo la escucha activa, la creatividad, el perdón y el cuidado personal son pilares fundamentales para construir una relación amorosa y duradera.
Y hemos aprendido que el amor, más que un destino, es un camino que se construye día a día. Pero profundicemos aún más en algunos aspectos clave que Demet Kansuz destaca en su trabajo. Uno de ellos es la importancia de la autenticidad. En un mundo lleno de filtros y apariencias, ser auténtico en una relación es un acto de valentía. Significa mostrarte tal y como eres, con tus virtudes y tus defectos, sin tratar de complacer a la otra persona a costa de tu propia identidad. La autenticidad genera confianza y permite una conexión más profunda. Otro aspecto fundamental es la comunicación no violenta. Demet Kansuz aboga por una comunicación basada en el respeto, la empatía y la honestidad, evitando los juicios, las críticas y las acusaciones. La comunicación no violenta nos permite expresar nuestras necesidades y sentimientos de una manera clara y respetuosa, sin dañar la relación. Además, Demet Kansuz destaca la importancia de establecer límites saludables. En una relación, es fundamental definir nuestros límites y respetarlos, tanto los nuestros como los de nuestra pareja. Los límites nos protegen del abuso y nos permiten mantener nuestra individualidad dentro de la relación. Decir no cuando es necesario no es un acto de egoísmo, sino un acto de amor propio y de respeto hacia la otra persona. Y no olvidemos la importancia del juego y la diversión. El amor no tiene por qué ser siempre serio y trascendental. Reír juntos, jugar, hacer actividades divertidas en pareja, son formas de fortalecer el vínculo y mantener la chispa viva. No subestimes el poder de una noche de juegos de mesa, una escapada improvisada o simplemente una conversación divertida y sin pretensiones. En definitiva, las enseñanzas de Demet Kansuz nos invitan a construir relaciones más conscientes, auténticas y satisfactorias. No se trata de encontrar la fórmula mágica del amor, sino de aprender a amar de una manera más sana y efectiva. Y recuerden, mis corazones, que el amor es un viaje, no un destino. Disfruten del camino. Quiero daros las gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya inspirado y sobre todo, que os haya ayudado a ver el amor desde una perspectiva diferente. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Qué consejo os ha resonado más? ¿Tenéis alguna experiencia que queráis compartir? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por último, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para vosotros. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Que el amor os acompañe.